bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Bueno, pues Danilo y un servidor, Danilo Clime. Aquí estamos. Aquí estamos como el primer guandul y tenemos el compromiso de pasar un vistazo rápido por algunos de los temas, objetos de debates que son de interés de amplios sectores nacionales. Sí. Tú sabes que... Perdóname Danilo, hay algunos temas que no son del interés de nadie, porque hay gente que no le importa y nada. Que todo le y nada. Exactamente, todo le da lo mismo. Sí. Todo y nada y nada. Pero mira, el clima sigue, parece que van a continuar la lluvia, se formó otro ciclón en el Atlántico, pero no nos va a afectar a nosotros, ha tomado para la península de Yucatán. Siempre que mande agua, pero que la mande racionalmente. Sí, mucha, pero racional. De manera racionada, una semana llueve, otra no llueve, porque así es como realmente y que de buenas a primeras sale el sol, o sale el sol mediodía, pero el otro mediodía está nublado. De esa forma el ambiente se queda medio, primero sale bien el sol. Sobre todo si en la madrugada llueve es bueno. Sí, pero a veces en el mismo día, que cuando la temperatura está en esas condiciones y el clima está sumamente agradable, positivo, entonces, oye, llueve, después sale el sol. Entonces, esa humedad se recoge un poco, pero la tierra queda todavía húmeda. Sí, sí. Y entonces, esa combinación de agua y sol, eso ayuda tremendamente a la agricultura y mantiene el entorno fresco, mantiene todo verde. Porque si hay mucha lluvia es un problema, se te daña la carretera, los caminos, la capa vegetal la arrastra, tapa los filtrantes, Sí. complica las cosas, pero equilibrado. Y la naturaleza lo sabe hacer muchas veces. Claro, la naturaleza fomenta el equilibrio, salvo lo del problema del cambio climático, que es justamente eso, que se producen grandes desbalances que alteran todos los ciclos naturales. Que no se produce solo. No. Esa alteración, el cambio climático, eso no vino solo. No. Que hay un año bueno y otro malo, y que el año del niño y el de la niña, y que el del niño uno llueve y el otro no. Todas esas cosas son producto de la acción descontrolada del hombre, de la mano del hombre. Entonces, la despoblación, la contaminación y todas esas cosas que han dado lugar a un sobrecalentamiento de la Tierra. Y bueno, los efectos los tenemos ahí. Muchos desperdicios que se tiran al río, sobre eso todo viene, el plástico. Sobre todo el plástico, que no es un material degradable. No. Entonces, todas esas cosas van creando, bueno, se han encontrado algunas ballenas llenas con centenares de libras de plástico. Sí. Y que realmente los peces también. Entonces, cuando tú vienes a ver esos animales marinos se van contaminando, esos alimentos vienen ya dañados, y así mismo se va dañando la calidad de la vida del ser humano. Sí. Y los culpables somos realmente los humanos. Y tú sabes que se ha dicho que la naturaleza tiene un equilibrio armonioso, lo mismo que el cuerpo humano. Precisamente se ha anunciado recientemente esta semana los ganadores del Premio Nobel de la Medicina, que son un norteamericano y un japonés, que entienden y han estado trabajando mostrando que el cuerpo humano es capaz de generar las fuerzas y los cambios que le permiten defenderse del cáncer. Que eso sí, yo supongo pero lo que pasa es que la invasión es tan grande, la agresión es tan grande, que esos mecanismos de defensa, digo, no somos médicos, estamos atrevidos metidos. Estamos comentándolo. Estamos metidos en ese terreno. A mí me gusta que le dieran el premio Nobel a esos dos médicos. Pero lo cierto es que los mecanismos de defensa que tiene el organismo se muestran incapaces. Incompetentes. Son incompetentes para poder hacer frente a ese ejército que le entra por todos los frentes. Bueno, sobre todo, como decía ayer nuestro invitado, por unas alimentaciones inadecuadas. Claro,
inadecuada, pero que tan inadecuada no solamente porque el alimento en sí de manera intrínseca hace daño, sino que los esfuerzos que hay que hacer para producir sano o supuestamente sano ese alimento son extraordinarios. Yo te voy a poner el ejemplo, estando yo pequeñito en mi tierra, en Ocoa, recuerdo que mi viejo tenía en la propiedad mango, aguacate, de todas esas cosas. Sí. El caso específico de los mangos, yo recuerdo como ahora un mango moradito, mango oloroso y sabroso. Sí, tenían un olor los mangos. Mango oloroso, sabroso. ¿Qué resulta? Las matas de mango, muchas de esas de ese tiempo, que estaba yo chiquitico, hace paquete de años de eso, todavía están ahí. Pero, ¿qué producen esos mangos? Bueno, había unos mangos grandotes que nosotros le decíamos que vanilejo, pero no, otros le decían que tayota, pero unos mangos grandes, verdes por fuera. Carnosos. Y que eran rosados por dentro, un olor también. Bueno, pues ¿qué resulta? Que todos esos mangos, las matas están ahí, paren menos, pero el asunto es que tú no te puedes comer un solo mango. Del único mango que no le cae gusano, hay dos, mamellito y el mango redondo. A eso no le cae el gusano. Yo no sé por qué. Tendría que preguntarle quizá a Víctor de Cáncer, el hermano de Atuey, que está en Marruecos. Su esposa es embajadora allá y él está con ella. Y ese tigre, cultivador de mango. No, ese es un cultivador de conocimiento y vive analizando cosas y buscando soluciones. Ese muchacho. Mira que van a tener que buscarle solución, Luis, porque el mango se está promocionando como un cultivo importante. Pero que los vanilejos tienen su problema resuelto, porque nada más siembran el mango vanilejo, básicamente es el que tienen otras variedades, pero básicamente el vanilejo es que exportan. Pero ellos tienen eso resuelto, no es ahí que estamos. Estamos hablando de que los mangos criollos, silvestres, que ya no son, están enmarcados en un área donde le echan una serie de productos y lo mantienen por la regla. No, estoy hablando de los mangos silvestres. Lo que quiero decir es que antes se producían y se podían comer bien. Sí. Ahora vienen llenos de gusanos, porque, y es donde quería volver a conectar con el principio de la conversación, es que la degradación en el campo, a través de las fumigaciones aéreas, básicamente. La fumigación en el sentido general. Ajá. El hombre con una mochila, con una bomba fumigadora en la espalda, pero también y principalmente las fumigaciones aéreas a través de avionetas en las grandes plantaciones. Eso ha acabado con todas las distintas especies que provocaban una armonía, porque tú sabes que siempre digo, para que se salven uno tiene que fuñirse otro. Entonces las especies viven, una el gato del ratón, el ratón del cajioquel, otra la cosa, el ratón no del queso, sino de otras plagas o insectos o roedores, en este caso los roedores. Pero bueno, unos se comían a los otros y eso establecía en la cadena un equilibrio. Así es. Un equilibrio. Pero ese equilibrio se ha roto porque al fumigarse en el medio ambiente, ajá, hasta al hombre le ha hecho daño esa fumigación, hasta el hombre, porque están fumigando los insectos que le hacen daño a la papa o a la que sé yo qué. No, está fumigando al ser humano y a todo lo que se aparezca por ahí. Entonces eso, esa toxicidad afecta a todo el ambiente. ¿Y qué resulta? Que se mueren una serie de... ya tú no ves como antes los campos que se veían llenos de mariposas de todos los colores, con muchas letras y muchas cosas en sus alas. Usted no ve eso. ¿Pero por qué no ve? Porque las mariposas han sido erradicadas por los productos químicos que se tiran en el campo. Son las primeras víctimas. Las primeras víctimas, pero con ellas se van las abejas. Que las abejas están amenazadas. Y eso sería una debacle, una catástrofe. Una debacle porque tú sabes... ecológica. Exacto, porque tú sabes que las abejas van buscando el polen en las flores
Entonces con las paticas se van llevando eso y entonces van a los árboles que tienen ya las flores y entonces ayudan a la germinación. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, las plantaciones de aguacate. Yo tengo unas cuantas cajas de abejas y hay en la vecindad también. Eso ayuda y los aguacates producen más porque entonces ellas andan con sus paticas, polinizan, regando ese polen sí, y eso contribuye y la plantación pare más. Oye, sí, el beneficio de eso. Que resulta que se están yendo las abejas, se está yendo todo. Y entonces tú lo que encuentras de vez en cuando, porque en los criaderos, por ejemplo en las aguas hay unos criaderos de mosquitos, tú encuentras muchos mosquitos, encuentras arañas, encuentras mucha mosca. Esos son más resistentes porque además tienen más capacidad de producción, ¿cómo se llama esto? De proliferación. Proliferación. Más rápido. Prolifera más rápido porque en los charcos de agua descompuesta los mosquitos hacen de la suya y ahí viene el paquete atrás. Y como las moscas también. Bueno, entonces se han quedado una serie de plagas y finalmente, ¿qué ha pasado? Que tú no puedes sembrar nada. Yo recuerdo cómo ahora, yo pequeñito de 5 o 6 años, y quizás menos, ver a mi padre sembrar maní, habichuela, maíz y muchísimas cosas más en el campo. Y eso se sembraba directo. Recuerdo que usaba mucho el viejo mío, el almanaque de Bristol. Sí. ¿Qué temporada viene buena con las lluvias? ¿Cuándo llueve, cuándo no llueve? Y se sembraba al ojo por ciento, a lo que coja mi bon, esperando que las aguas vinieran. Entonces ya nadie puede esperar esas aguas porque ya vienen cuando le da la gana. Sí, sí. Y si tú vienes, a veces en dimensiones mesuradas en uno. Cuando tú menos la necesitas probablemente no cae. Entonces aquella vez sí, eso no fallaba. El almanaque de Bristol. ¿Tú te acuerdas aquellos aguaceros de mayo que eran puntuales? Claro, esos eran puntuales los de mayo. Ahora llueve en abril, perdón. A veces comenzaba a llover desde el comienzo de abril y pasaba mayo. Ahora llueve en junio largo por allá, no en mayo. No. Después de mediados de junio sí, es que comienza a llover, las aguas de mayo. Y eso no es cuento de camino, eso está probado por mí allá en Ocoa, que vivo pendiente de esas cosas, porque para mí es fundamental que llueva. Entonces resulta que, bueno, lo que antes se producía a campo abierto sin mayores problemas, tú no cosechas una mazorca de maíz si tú no lo fumigas 50 veces. Tú no cosechas una pequeña plantación de repollo o de lechuga repollada o de lechuga si tú no las fumigas 50.000 veces. Yo dejé, por ejemplo, ya yo no comía lechuga, sino lechuga repollada, hasta un día que vi que estaban fumigando una pequeña plantación en la zona, allá en Ocoa, y me di cuenta la cantidad de veneno que había que echarle. Yeah. Y entonces esto viene enrollado, y el repollo también, y eso viene enredado ahí, y entonces todo ese tóxico, eso se penetra ahí, se queda, sí. Y olvídate, es la única forma de matarle las plagas. Yo he visto las plagas comerse una plantación de repollo. Entera. Era entera, que porque ya los precios están bajos, X cosas, se descuidaron, cogieron la plaga y después ya se prefirió dejarla perder. La plaga, comerse la plantación entera, eso lo he visto, estos ojos que están aquí, que como dicen, se van a comer la tierra, como decían antes. Oye, y eso es producto, Danilo, de la contaminación que hay en el medio ambiente, la proliferación de plagas, la falta de control, ese desequilibrio que hay entre las especies, provocado, insisto, por la mano depredadora del hombre. Sí. Entonces, eso no es cuento de camino, eso dígalo, que se lo digo yo, que lo he comprobado. Usted no puede sembrar nada, toda esa habichuela, todo eso que usted ve, los tomates, eso hay que ponerle abono, eso hay que fumigarlo 50.000 veces, porque de lo contrario usted no coge nada. Y mira que lo que se está apostando es a la agricultura orgánica, supuestamente. Sí, pero se está apostando, difícil, pero eso es muy difícil, muy difícil. Tú sembrabas una mata de aguacate antes y tú no le echabas nada.
Ahora los aguacates injertos, yo tengo aguacate, pero hay que eso hay que estar encima de ellos, porque o viene una plaga de esto, una plaga del otro, entonces tú tienes que adelantarte a todas esas plagas, o cuando ya está comenzando, andarle rápido, porque si no el aguacate le da 50,000 cosas, y la mata que tú ves frondosa, de buenas a primeras comienza las hojas a ponerse marrones o amarillas, o tú le ves los ácaros, los pajaritos, que están, una cosa tremenda. Entonces, no es de que tú sembraste y ya, no. Entonces, yo insisto que estamos rodeados de contaminación por todos los lados. Esa contaminación nos la llevamos al organismo, el organismo, anda fracasando a cada rato. Bueno, el organismo está amenazado y bajo el acoso de situaciones contaminantes por donde quiera, sobre todo nosotros, la gente de ciudad, Claro. que además de que comemos e ingerimos esos tóxicos, también tenemos que luchar con el smog. Claro, el smog, toda esa polución que tiran los vehículos, las empresas, las industrias con esas grandes chimeneas. No somos especialistas de esto, pero mire cómo nos hemos entretenido hablando de esto y no hemos caído todavía en la política. Vamos a hacer la pausa y entonces volvemos a contaminarnos ya con el tema político. Vamos arriba. Impresionante. Yo siempre hacía todo en la sucursal tradicional y en esta aprendí que puedo hacer muchas cosas desde mi casa. Incluso me invitaron a una charla de finanzas con propósito para aprender a manejarme financieramente. Soy un duro ya. Solo usaba Telebanco para consultas, pero hoy aprendí a pagarlo todo usando el app y te pago. En una mesa con diferentes celulares, tabletas, una maravilla. Ven a vivir la experiencia de la banca del futuro. Centro Digital Popular, Downtown Center, tercer nivel. Popular, a tu lado siempre. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo sé que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café, el aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Desde hoy inicio un recorrido por los 158 municipios del país. Visitaremos las ciudades y los campos. Visitaremos las lomas y los valles. Visitaremos los hogares humildes de la República Dominicana y lo haremos para escuchar al pueblo, lo haremos para aprender del pueblo y a partir de ahí
iniciar una jornada indetenible con los más de 2 millones de ciudadanos que nos acompañarán para entonces volver a subir las escalinatas del Palacio Nacional. No hay marcha atrás. Bajo cualquier circunstancia, es para adelante que vamos. ¡Viva la República Dominicana! Leone 2020, 1 millón y contando. El Banco Agrícola respalda a los productores con créditos suficientes y oportunos a bajas tasas y cómodos plazos para mejorar su rentabilidad y elevar la productividad, asegurar el abasto de alimentos e impulsar las agroexportaciones. Orientados por el presidente Danilo Medina, apoyamos la tecnificación, comercialización, la pequeña y mediana empresa campesina en todo lo que agregue valor a la agropecuaria. Ahorros, certificados financieros, registros de alquileres son parte de los servicios que ofrecemos para garantizar al país la seguridad alimentaria. Bagrícola, más que un banco, un aliado. Bueno, Luis. Antes, Danilo, escúchame, de que nos metamos en el tema de la encuesta Gallup. Sin entrega de la encuesta Gallup sí, de esta semana. Me gustaría que primero, por lo menos, refiramos por tratarse de un tema de actualidad y de la importancia que tiene para la institucionalidad de este país. Para hoy está convocado el Consejo de la Magistratura, que debe escoger 4 miembros del Consejo, del Tribunal Constitucional. Ajá. 3 porque terminaron su periodo y 1 por razones de edad. El caso del doctor Víctor Gómez Vergés, sí. Cuando llegan a los 75 años deben cesar en sus funciones. Y entonces también hay que escoger 12 miembros de la Suprema Corte de Justicia, el principal tribunal de justicia del país. Y ¿cómo se sabe? O alguna gente no lo sabe, pero bueno, es un órgano político, compuesto esencialmente político en la mejor forma institucional. Exacto. Concebido así, ¿no? Un órgano político porque está integrado por políticos. El presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, un senador y un diputado de la segunda mayoría de partidos de oposición, el secretario de la Junta de la, ¿cómo se llama?, de la Suprema Corte, y también el secretario y también el procurador de la República, que se agregó en las reformas, creo que fue la del 2010, que se agregó, que alguna gente ha estado objetando eso, pero bueno, es una forma de que este sector, porque la justicia está dividida en los jueces y que tienen una independencia sectorial, y la otra parte o la otra pata es el Ministerio Público, cuyo titular, el procurador, es designado por el Poder Ejecutivo. Sí. Pero la justicia realmente está integrada por esos 2 sectores. Entonces, quizás pensando en eso, que hubiese un equilibrio entre las 2 patas del Poder Judicial, en el Consejo, bueno, se agregó el procurador, que alguna gente lo ha estado torpedeando, entiende que debería ser sacado de allí. Pero lo importante de todo esto es que, a pesar de ser entes políticos los que intervienen en esta escogencia, si se hace con transparencia frente al país, sí, con la idoneidad, con la entereza, con la buena fe de que las cosas salgan o se hagan de la mejor forma, se puede hacer una buena selección. Lo malo es que haya esa focalización, esa señalización previa de fulano, mengano y fulano. O reparto. Y que haya y se produzca un reparto. Tal sector tiene tanto, tal tiene esto. Al PRM le dice que no, como partido, como organización, no le interesa recomendar a nadie, sino que van a evaluar la gente que vaya a participar allí. Se recuerda que en el caso de los jueces de la Suprema debe haber un porcentaje de que sean jueces ya de carrera, miembros de la presidentes de cortes que deben participar. Hay otros abogados, profesionales del derecho, gente que venga de esos litorales,
que se someten a evaluación y en función de sus capacidades, de sus calidades, de su desempeño, de la integridad de ellos, de una serie de cosas. Es un perfil que deben tener, que deben llenar. Entonces, eso es bueno, que se tome en cuenta, porque han dicho, no, que se cojan gentes apolíticos o imparciales. Mire, ni apolíticos ni imparciales hay nadie. No. Eso es cuento de camino, es una irresponsabilidad plantearse esas cosas. Usted trata de buscar gente que hayan dado muestras de idoneidad, Sí, de responsabilidad, de compromiso, rectitud, de compromiso, de objetividad. de todas esas cosas. Porque no es lo mismo, por ejemplo, yo voy a citar dos casos, pero bueno, no es lo mismo que usted escoja a un, como juez, por ejemplo, o como miembro del Tribunal Constitucional, a un César Pina Toribio, dirigente de miembro importante del PLD, que escoja a un, por ejemplo, un profesional que no está directamente metido en ningún partido, Julio Curi, por ejemplo. Buen profesional, joven profesional, pero con todas las habilidades del mundo para cualquier cosa. Entonces, usted lo pone en una balanza y usted dice, bueno, este es del PLD y este abiertamente no es del PLD. Ha sido de Leonel, de Danilo, de Amable, de muchísima gente, del PRD en su momento y de muchísima gente. Y bueno, y es un independiente porque no es de nadie. Pero no. El hombre de su cuenta corriente. Entonces, ante una situación así, no, pero espérate, yo me voy con César Pina. Eso es para ponerle un ejemplo Claro que en la balanza de los perfiles, como también, por ejemplo, tú no puedes, Olivo Rodríguez Huerta, un gran profesional, joven profesional, embajador actualmente en España. Tú dices, bueno, que proviene del sector de Danilo, pero es un profesional de altos calibres, que tú no puedes, porque provenga de tal o cual litoral, decir que no puede desempeñar con integridad, con idoneidad sus funciones. Déjame ver un tercero, Flavio Darío Espinal, proviene hijo de don Flavio, de Flavio Darío Espinal, su padre. Sí, un viejo abogado santiaguero. Joven, un señor profesional de otros tiempos, muy amigo de don Antonio Guzmán, estuvo en su gabinete, y que eres una persona que, por ejemplo, para el Tribunal Constitucional, para la Suprema Corte, tú puedes decir cualquier cosa, pero es un profesional a carta cabal y es un hombre íntegro y serio. Y así como él, tú puedes ir mencionando en el PRM o en el PRD, tú puedes encontrar también gente allí que de altos calibres, profesionales. Entonces, ¿qué se le exige a esa gente? Que a los que escogen y después a los escogidos, que haya idoneidad, que haya seriedad. Yo siempre pongo el caso de don Pedro Romero Confesor, proveniente de, un saludo para él, si está viendo el programa, como muchas veces ocurre, y para su esposa también. Don Pedro, proveniente del Partido Reformista, pero un profesional del derecho de altos calibres, y un hombre de una integridad, de una seriedad. Y bueno, lo escogieron, creo que fue en la gestión de Hipólito, que hubo que escoger, faltaban 2 miembros. Y bueno, escogieron a don Pedro y escogieron otro que tenía alguna relación con el PRD. Pero una montaña de honestidad y de responsabilidad. Sí. Entonces, no me vengan con esos cuentos de camino, que porque usted en algún tiempo participó en algún momento a venir a satanizar la política, de que porque participó, o el partidarismo, porque participó en un partido, que yo. No. Eso va con la integridad del hombre. Yo he sido en un momento determinado, he estado ligado, nunca he estado ligado a por ejemplo, al Partido Reformista, pero a amigos del PRD, de Peñagómez para acá, un paquetón de gente. Tuve participación importante en la promoción de la candidatura de Jorge Blanco, en la candidatura de Jacobo Marluta y en la candidatura de Peñagómez. Después yo tuve una determinada participación, una tímida o tibia participación
en el gobierno de Leonel Fernández, en la primera etapa, una importante participación en un momento determinado, participación importante en las dos campañas de Danilo Medina, una porque estaba convencido de esa, y otra ya por circunstancia, la segunda por circunstancia. Pero eso a mí como ente, como persona, como individuo, realmente no me amarra las manos, ni me amarra de ninguna parte del cuerpo. Sobre todo no te Ni la lengua, ni la cabeza, Sí, ni nada. No te compra la objetividad. No. Olvídate, yo no siempre... compromete tu posición. O sea, voto criterios. en un momento determinado por mi propia voluntad, por mi conciencia o mi creencia en ese momento de que es lo correcto, en ese momento. Sí, en el devenir de la gestión gubernamental hay cosas que criticar, se las critico. Si hay que reconocer, se las reconozco. Yo me manejo así y me he manejado así y lo sigo haciendo. Entiendo que la gestión de Danilo Medina tiene muchísimas cosas positivas, muchísimas, que hay gente, por ejemplo, la oposición, que no le reconoce nada, ninguna. Y no es así. No, incluso le regatean los logros. Yo fui un crítico, como tú fuiste, como fuimos casi todos los que fuimos jóvenes en un momento determinado, críticos acérrimos de la gestión del doctor Balaguer. Finalmente hemos reconociendo algunos aspectos importantes de la obra material del doctor Balaguer. Sí. De la obra material. El doctor Balaguer tuvo oportunidad de haber hecho mucho más de lo que hizo en el orden institucional. Pero Balaguer cogía las instituciones y se las pasaba por donde no le daba el sol. Y entonces ese fue el gran problema, si se quiere, del doctor Balaguer. Pero la parte material, ay, si no se hubiesen hecho aquellas presas en aquellos tiempos cuando el cemento estaba a peso. Y los parques. Y los parques, si no se hubieran dejado esos pulmones que se dejaron en distintos... Y ahorita que tocábamos el tema de la medioambiental, de la contaminación. Sí, esos respiraderos, esos pulmones en las ciudades, en las orillas de los pueblos, de las ciudades, esos parques, si no se hubiese hecho eso. Entonces, uno ha terminado, además, en el aspecto institucional, Balaguer era sumamente inteligente, buscaba determinado equilibrio, él siempre tenía el control, tenía la mayoría, tenía la forma de cómo imponerse, pero bueno, le daba una determinada participación a la oposición o a los sectores, ¿cómo que se llama? Las minorías, Sí. El derecho de las minorías. Reconocía esas cosas, ingresaba al gobierno, trabajaba muchísimo comunista. Sí. Bueno, que se cebaban o focalizaban algunos en algún momento y lo buscaban allá, con el DNI o con quien fuera que hubiera que ubicarlo y buscarlo. Pero eso era alguien porque se puso de travieso por algunas travesuras específicas. Pero algunos otros comunistas, ¿de dónde era que vivían y a dónde era que trabajaban? Era en el gobierno de Balaguer. Sí. Y entonces, bueno, terminamos así, reconociéndole algunas cosas importantes, como entonces a partir de ahí reconocimos que el gobierno de Jorge Blanco tuvo una buena intención, una más o menos buena gestión durante los 2 primeros años, dejó que muchísimos funcionarios se alocaran después y él terminó preso. El gobierno de Hipólito, los 2 primeros años, bueno, también el gobierno de Hipólito, bueno, yo estaba hablando de partido, pero el gobierno de Hipólito también tuve una participación importante en sus inicios. Pero después vinieron el anillo, bueno, me fueron afuereando. Yo recuerdo que le decía, déjenme, y Encarna no está metido en esa comisión. No, que yo qué, le pregunto un día a Tony Raful. Le dice, no, porque qué sé yo qué cosa. No, llámeme Encarna. Pero resulta que en poquito tiempo, tú lo sabes más que nadie, ya me tenían afuereado y yo no tenía vela en ese entierro. Y Hipólito, entre las primeras palabras que comenzó a incumplir fue con las mías. Sí, sí. Por muchísimas cosas. Y bueno... no, pero de eso, muchos errores se cometieron. Entonces esos errores, entonces termina uno después alejándose de esas cosas o siendo críticos que terminan entonces disgustándoles porque creen que tienen asalariados o
o gente con lengua amarrada. Sí, que la incondicionalidad debe ser la conducta. Y Y la incondicionalidad es lo que crea los tiranos. la integridad es lo que debe ser la conducta apreciada. Exacto. Y entonces criticamos, por ejemplo, tenemos esta Secretaría de Estado, aquí el programa, y en mi caso la columna y programa. La Secretaría de Estado, donde a mí no me cancelan, donde a mí no me dan órdenes, y en definitiva donde yo asumo el papel de equilibrio que debo asumir. Justamente yo no soy ninguna bocina, ni bocina, ni muchas otras cosas más. Hay adocenados, hay bocinas, pero también hay bocinas. Hay bocinas contra el gobierno. Bueno, las primeras son las que son a favor del gobierno. Pero entonces están las otras bocinas con colores verdes, colores de otros, y otros que dicen que no son de ningunos colores, pero en definitiva tienen sus programas de televisión llenitos de anuncios, porque aquí los gobiernos entienden que a los opositores políticos o de los medios de comunicación que hablan mucho y hacen mucho ruido, quieren callarle la boca y le llenan de anuncios, callarle la boca con papeleta. Pero entonces esta gente anda con toda la integridad del mundo y se andan regodeando de que son todos los independientes del mundo. Sí. Esa gente son los más independientes y resulta que tienen los programas llenos y cuéntenle los anuncios, cuéntenlo esto y cuéntenlo de los programas, los que viven dando cajeta al gobierno todos los días. Y entonces ese es el problema de nuestro país. Pero de todas maneras uno tiene la satisfacción. No somos pretenciosos, de manera que con 3 o 4 en un sitio de pequeñas montas, generalmente, que se pague el canal, a veces no queda para más nada, con eso mantenemos el canal abierto. Entonces, ¿qué es lo del beneficio? El derecho a decir cosas y a decirlas como nosotros entendemos o entendamos, a favor o en contra, dependiendo de lo que nosotros creamos, no lo que nos manden a decir. Entonces, cuando ustedes ven, yo me puedo equivocar. Y a veces, cuando me doy cuenta que me equivoco, tenemos la delicadeza de reconocer que nos equivocamos. Pero ni ofendemos a nadie, ni qué sé yo. Entonces nos manejamos así. Tratar de, como es la misión de los medios de comunicación, educar, orientar e informar. Tratamos de informar, tratamos de educar dentro de lo que se puede, o educarnos con los televidentes también. Sí. Y de informar, pero no de desorientar o de iniciar campañas despotricando contra nadie, ni dañando a nadie. El pago que uno recibe, que es el que uno se siente más complacido, es cuando en el supermercado, en la calle, alguna gente le refiere a uno. En el consultorio, en los pasillos del consultorio de la clínica, en cualquier sitio, tú te encuentras. Sí, gente que te refiere las cosas y te elogia por el estilo mesurado, sopesado y objetivo que uno mantiene. Yo recuerdo, tenemos que irnos a la pausa hace rato, pero bueno, como anécdota gratificante, yo recuerdo una vez que Cotubana Tic, que fue embajador, no recuerdo en qué país, en el gobierno de Jorge Blanco, él tuvo un problema con un asunto de un vehículo que lo compró, pero el vehículo tenía un problema de X naturaleza. Y entonces eso quisieron traerlo por las greñas para hacerle daño a él. Realmente, si se quiere, cayó en esa trampa de que el vehículo que compró y que mandó para acá no tenía todas las cosas en orden. Y entonces quisieron coger ese ingrediente para hacerle daño a él. Sí. Entonces, este intelectual de Pimentel, ¿cómo es que se llama? Mora Serrano. Mora Serrano le dice a Cotubana Matdick, un hombre joven, que descanse en paz porque él murió muy joven, muy joven. Cotubana Mat se encuentra conmigo un día en el Mirador y entonces me dice, mira, a mí me dijo Manolito, Manuel Mora Serrano, Manolito, me dice, a mí me recomendó Manolito que hablara contigo para que se publicara algo en la columna, justamente edificando a la opinión pública para que tuviera un concepto acabado de tu imagen o no se distorsionara la imagen.
le mencionaron otro nombre y dicen, a mí me han dicho que fulano, no, a esa persona no, yo te recomiendo. En mi vida había yo hablado con Manolito. Sí. Yo lo conocía como intelectual, escribía en el periódico Nacional y después en otros medios, pero nunca habíamos intercambiado nada. Pero él hacía vida pública y yo la mía también, y uno y otro se conocía. Entonces le mencionaron otro nombre y dice, no donde esa persona, por X razones, pero ve donde Encarnación Pimentel, a ver si te puede publicar algo en la columna. Y así yo lo hice. Y él me refirió después lo agradecido y lo beneficioso que fue la publicación de eso, porque se contribuyó tremendamente a mejorar la imagen en ese momento empañada o afectada. Entonces, ese tipo de satisfacciones, ya no solamente el servicio que yo pude darle a él, si se pudo mejorar su imagen y ayudarle a él como persona, sino ese comentario de Mora Serrano. De Manuel Mora Serrano, conocido intelectual de Pimentel. De allá de Pimentel era también el general de la Cruz Martínez, querido amigo que ido a destiempo. Sí. Y entonces, fue también de Pimentel es el maestro de la palabra Osvaldo Cepeda y Cepeda. Hay otros amigos más de por allá. Bueno, pues tú no te imaginas la satisfacción que uno recibe. El hecho de que le diga, vete donde fulano, porque fulano es una persona seria. O sea, no te va a cobrar por lo que va a escribir, no te va a escribir cosas que te van a hacer daño, y tiene un determinado crédito. Entonces eso es lo que alimenta a uno, eso. La confianza de la gente en uno. Lo que la gente, lo que uno sabe que mucha gente tiene como opinión de uno. Entonces ese tipo de cosas, eso es lo que mantiene a uno y con la obligación de venir todos los días aquí, tratar de no fallar. Por cierto, queremos llevar un saludo cordial a nuestro querido amigo, el arquitecto Leopoldo Polín Espallán Anita. Que de seguro está viéndolo en estos momentos. Que él debe estarnos viendo porque él siempre gozamos nosotros de su audiencia habitual. Y entonces hace un par de semanas que él no ha podido estar aquí, algunos problemitas de salud. Ayer llamé a su casa y no pude conversar con sus hijos, no pude encontrar, él no estaba en alguna diligencia y no estaba, pero públicamente un saludo para Polín Espallán. Y los mejores deseos de su pronta recuperación. Así es, los mejores deseos de la pronta recuperación para que vuelva a estar aquí haciendo en su tribuna, en su opinión, haciendo su opinión pública, sus orientaciones habituales de hace mucho tiempo. Y no solamente sus no solamente sus orientaciones dentro de esa batalla a través de su tribuna, sino con la responsabilidad con que él asume el papel en beneficio de los mejores intereses nacionales, diciendo las cosas como tiene que decirle, totalmente descarnada cuando tiene que hacerlo, defendiendo la integridad del país, la dignidad del país, sobre todo en el aspecto, en el tema, en muchos temas, pero en el tema migratorio, muy mal llevado, traído por las greñas muchas veces por los gobiernos, incluso por el actual, o quizás muy especialmente por el actual. Entonces, todo ese tipo de cosas son enfrentadas por Polín Espallán. Y hace días que no le tenemos por aquí, pero le extrañamos, como sabemos que muchos televidentes, de sus fieles televidentes, que parte de los cuales también son de este programa, son nuestros, heredados por él, porque él estaba primero que nosotros. Él nos deja. Él nos deja parte de su audiencia a nosotros, y nosotros gustosos la recibimos y la juntamos con la nuestra. Así que un saludo para él y para todos esos seguidores también que tiene Polín Espallán. Sí, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Ahora nos vamos a hacer la última pausa. Y mira, no hemos hablado de política hoy. Vamos a la pausa. ¿Qué
harías si te ganas $1.000.000 de pesos? ¡1.000.000 de pesos! Banreservas premia tus ahorros todas las semanas y te hace millonario. Por cada 500 pesos o su equivalente en dólares que incrementes en el balance promedio de tu cuenta de ahorros Banreservas, generas un boleto electrónico para ganar premios de 100.000 pesos semanales y un premio final de $1.000.000 de pesos. Banreservas, el banco de los dominicanos. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Azua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. El Banco Agrícola respalda a los productores con créditos suficientes y oportunos a bajas tasas y cómodos plazos para mejorar su rentabilidad y elevar la productividad, asegurar el abasto de alimentos e impulsar las agroexportaciones. Orientados por el presidente Danilo Medina, apoyamos la tecnificación, comercialización, la pequeña y mediana empresa campesina en todo lo que agregue valor a la agropecuaria. Ahorros, certificados financieros, registros de alquileres son parte de los servicios que ofrecemos para garantizar al país la seguridad alimentaria. Bagrícola, más que un banco, un aliado. Luis, antes de que concluyamos el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, que es una forma muy organizada y que ha dado tantos resultados que incluso está siendo referido como modelo en otros países, se va a reunir y me llamó la atención que nuestro amigo, el doctor Ramón Concepción Montero, que es del PRM, dice que 3 miembros son ilegales y señala justamente a los 2 miembros de su partido. Dice que no se han llenado los requisitos. No, pero, formalidades. Pero que son ilegales, donde el miembro del Consejo de la Magistratura. ¿Que son ilegales por qué? Porque no o sea... ¿De lo de su partido? Sí, porque él dice que en el Senado y en la Cámara de Diputados, cierto, ellos fueron escogidos, pero no se formalizó como demanda el protocolo. Sí, pero esas son cosas protocolares, el partido, pero debe llamar a la atención. Sí, pero el partido decidió, esas son... no son con el perdón pero esas son querellas que afectan la institucionalidad. Claro. Porque, mira, ellos tuvieron un buen desempeño. Obviamente. Un buen desempeño, ellos no tendrán mayoría de voz, ni de votos, pero realmente son voces importantes, porque son... La labor de ellos es de vigilancia ahí. Sí, de Josefa Castillo, y de Paliza, el presidente del PRM en este caso. Vigilantes, porque no van a hacer otra cosa, aguantar, parar cosas y están escrutando todo. Y el papel de ellos puede ser fundamental en este momento. Por eso es que las oposiciones en sentido general son buenas y propenden al equilibrio, al contrapeso, al balance. Sí. Si fuera, imagínate que fueran todos de un solo lado. Ojalá hubiera alguno de la oposición minoritaria o que si yo, estuvieran más distribuidos todavía. Eso en aras de la institucionalidad. Pero ya que no es así, porque en definitiva, al ser entes políticos, escogidos por políticos y a través del voto, inicialmente es el que tiene la representación. Ellos representan ahí a los que votaron por ellos. Claro. Entonces, que no vengan con el cuento de camino, ¿no? Que tal partido se lo coge todo y tiene todo controlado. No, bueno, fájese usted a buscar votos para que le llenen, le preñen las urnas de votos. Es un organismo muy diverso. Y entonces, la diversidad está ahí. Dentro de esa cantidad de votos que usted coja, los cuentan y se distribuye, entonces se sabe a quién le corresponde, a cuáles escaños usted
ha conquistado en cada instancia. Y cuáles espacios de poder, porque de eso se trata. Esos espacios de poder salen de las urnas. Así es. Si usted quiere que el PLD no se lo coja todo, fájese a buscar gente y a buscar votos. Y entonces, votos verdes, votos azules, votos marrones, qué sé yo, de qué color. Y entonces hay una pluralidad. Y esa pluralidad establece un equilibrio y una mejor composición, una mejor distribución. Pero si se lo dejan todo de un solo lado, pero eso la culpa no es necesariamente del color del partido o el partido como tal, porque no debemos satanizar a los partidos. No. Si no tuviéramos partidos políticos, ¿qué tuviéramos? Entonces, bueno, negociantes abiertos iba a decir negociantes de la política, negociantes o mercaderes ya abiertos, porque hay mercaderes en la política también, pero de forma abierta. Pero por lo menos guardando alguna forma a alguna gente. Así porque si usted mete a los empresarios a políticos, porque tú te pones a ver muchísima gente de cuarto, ¿para qué diache que se meten en la política? ¿Buscando qué? Y a veces peor, Luis, que los llamados banqueros, Rifero, no banquero, rifero o apuestero, y qué sé yo. Sí, y lo de los transportistas. Los transportistas y todas esas cosas, se meten a defender intereses allí. Sí. Entonces, bueno, no, espérese, en vez de ser el intelectual de tal sitio, el médico de tal sitio, el ilustre ciudadano de tal sitio, no, o el profesional de tal o cual rama. No, son representantes y no es que ellos no tengan derecho, el problema es que ellos van allí a defender intereses. Sí. Antes ellos pagaban y buscaban cómo y quién le defendiera sus intereses. Ahora se metieron ellos mismos, ellos mismos. Y entonces los empresarios se meten, ellos también, a defender, se meten en los partidos políticos y entonces porque son los que tienen los recursos, pueden comprar las candidaturas o la promoción de sus candidaturas. Y a los partidos para los que le ayuden a cargar la carga, a llevar la carga, los meten allí. Yo recuerdo cuando estaba buscando a un empresario que pudiera cargar con la senaduría de Santiago, porque no había recursos, recuerdo como ahora, buscaron al viejo Abinader para Santiago y le dio la sorpresa, ¡pam!, ganó las elecciones. Sí, que parecía una sorpresa. Parecía una sorpresa. Cuando llegó estaba muy abajo. Muy abajo. Bueno, llegó, ganó, senador. Entonces, lo pusieron solamente fue porque podía pagar la campaña. Sí. Y entonces eso se hizo muchas veces aquí. Y tú sabes que el caso ese es un caso, pues yo lo manejé muy bien para la historia política del país. Cuando Abinader llega a Santiago, Cerulle, que era el candidato a senador por el PLD, estaba en la cúspide, ya dado como ganador. Recuerdo una frase de él que si Abinader le ganaba, se retiraba de la política, porque de verdad estaba en la cúspide. Y Abinader parecía no tener chance, y mira. Y ganó. Y él era un hombre que ya estaba curtido en la vida pública, había sido ministro de Finanzas y varias otras cosas más, y realmente tenía experiencia de Estado, porque esa es otra cosa, el que va al Congreso y va a cualquier área importante de la administración pública debe tener una determinada capacidad, formación profesional, pero también una capacidad del manejo o conocimientos, experiencia del manejo de la administración pública. Eso es lo ideal, eso es lo ideal. Entonces aquí, a la hora de escoger, hoy es la primera reunión, ojalá insistimos en que se escoja lo mejor, gente íntegra, proba, responsable, y de muchas otras cosas más, y buscar algunas equidistancias, muchas determinadas equidistancias, a ver si se escoge lo mejor. Se escogió una buena, ¿cómo se llama esta? No, Tribunal Superior Electoral y Superior Constitucional. Y tampoco, el otro fue, no, es en la última etapa. Tribunal Superior Electoral y la Junta Central Electoral. Junta, se escogió, con muy poquitas excepciones, unas buenas instituciones. Entonces, asimismo, completar 4 jueces buenos, ojalá pudieran escoger de nuevo, medir el desempeño de Yotincito en particular, Yotin Curi, hijo de Yotin Curi. Sí, Yotin Curi David.
Ese es el nombre de Yoti Curi David. Ojalá, de- ojalá, porque él es el más joven de todos. Sí. Pero como allí hubo... He oído a Guido emprendiendo. Sí, la pero... carrera. Él solo, ambos son nuestros amigos. Uno cree que los Yoti dos son merece- nuestros amigos. Yo creo que Yoticito debería ser reelegido, confirmado en el Tribunal Constitucional. El más joven de todos los jueces. Sí, Y solamente por ser hijo de quien es. Y por el desempeño que él tiene. Y Y la uno forma. entiende que ha hecho buen papel. Claro, entonces ojalá lo religieran allí, lo escogieran y que nada más tuvieran que buscar 3 más. Así Ojalá. Y buenos jueces para la Suprema Corte de Justicia. Que haya un equilibrio y que la gente por los perfiles nos sintamos todos bien, Bien representado. bien representados. Ya no, se nos quedó nada más, hay que mencionar el tema de la encuesta, que Galo, que ayer aparecía que Leonel Fernández aparece puntero, decía por ahí en las redes de que sé yo, cuando para acá todas las encuestas lo dan puntero a él. Entonces aquí se estaba midiendo el desempeño de la gestión del presidente de Medina. Yo creo que desde mi óptica el desempeño es mejor que lo que dice la encuesta, Sí. porque la encuesta en la anterior lo ponían un 80%, ahora está casi en la mitad, 48. Sí. 47 en el puntos. 1914, en el 2014 estaban en 87, hoy está en 47 de apoyo. Ok, entonces, pero mientras tanto, el Leonel Fernández aparece en todas las encuestas, en las redes muy activas, en el sentido de que encabeza las encuestas. Que ayer se celebró la reunión del comité político, no pudimos tratarlo, pero bueno. Sí, la comisión, ¿qué fue lo que acordó? Acordó que el comité central debe ser convocado para que... Que el defina. comité central se ha convocado para que resuelva el tema de las primarias y el tipo de padrón que deben escoger. Dicen algunos del mismo partido, incluyendo, dicen los estatutos, que debe ser un congreso que debe decidir eso. Sin embargo, el congreso es la más alta la instancia. más alta instancia es el Congreso. Entonces ahora ahí va a venir un debate. Pues, ojalá que no, pero resulta que ahora el comité político aprobó que sea el comité central. Sí. Entonces, pero yo no entiendo. Bueno, el comité central, el comité político depende del comité central. Claro. Entonces el comité central debería decir Sí. que es el Congreso el que debe escoger eso. Ojalá fuera así. Tenemos que irnos, se nos quedan muchísimas cosas. Mañana es miércoles, el día del doctor. Sí, sí. El sondeo emocional lo va a tener mañana como todos los miércoles. Así es que un saludo para él y lo dejamos mañana con él. Y hoy nos vamos.